Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 10,92 unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Fíjense, tenemos que encontrar el área de este triángulo de aquí para luego restarle el área del círculo. El área del círculo pues es muy sencillo porque ya tenemos su radio. Simplemente tenemos que encontrar el área del triángulo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar x al lado del cuadrado. Esto de aquí es un cuadrado. Muy bien. Ahora fíjense, vamos a trazar también el radio del círculo hacia abajo. Fíjense, esto es el radio y se conecta aquí en este punto que es tangencial entre el círculo y la base del triángulo. Por lo tanto, aquí se van a formar 90 grados porque son líneas perpendiculares. Lo mismo sucede si trazamos otra vez el radio hasta aquí. También van a haber 90 grados. Muy bien. Como esta línea es paralela a esta línea, entonces quiere decir que desde aquí hasta aquí también vale 2. Y como esta línea es paralela a esta, entonces quiere decir que desde aquí hasta aquí también vale 2. Fenomenal. Fíjense. Por aquí tenemos que esto mide 2 y que desde aquí hasta acá mide 1, es decir, todo esto mide 3, sumando esta línea con esta línea de acá. Como todo mide x, eso quiere decir que desde aquí hasta aquí, pues es x menos esto de aquí que mide 3. Muy bien, ahora por acá tenemos en cambio que como todo esto mide x y le quitamos 2, entonces desde aquí hasta acá va a ser x menos 2. Magnífico. Ahora, por propiedades sabemos que cuando tenemos dos líneas que son tangenciales y se unen en un punto, son tangenciales a un círculo, ¿no? Aquí, esta línea es tangencial en este punto y esta línea es tangencial en este punto de aquí. Por lo tanto, estas dos líneas van a ser iguales. Si esta línea mide x menos 3, esta de acá también medirá x menos 3. Lo mismo sucede con estas dos líneas de aquí. Fíjense, se unen en este punto y las dos son tangenciales al círculo. Si esto mide x menos 2, esto también medirá x menos 2. Fenomenal, tenemos todos los datos de nuestro ejercicio y ya podemos encontrar lo que es el valor de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizar el poderosísimo teorema de Pitágoras. Magnífico, entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, este lado de aquí al cuadrado, ¿cuánto medirá? Fíjense, solo este pedacito mide x menos 3 y ese pedacito de aquí mide 2. Pero si nos damos cuenta, pues hay como encontrarlo de una forma más sencilla. Todo mide x y si le quitamos este pedacito que es 1, nos queda x menos 1. X menos 1 al cuadrado, fíjense, un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Este lado mide x porque es el lado del cuadrado. Fíjense, si esto mide x, esto también. Muy bien, esto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Es la suma de esto y esto. Entonces, x menos 3 más x menos 2 nos da 2x menos 5. Entonces tenemos por aquí 2x menos 5 también al cuadrado. Un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a desarrollar entonces estos binomios al cuadrado. Tenemos el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, 2x, más el segundo término al cuadrado, entonces más 1. Luego tenemos más x al cuadrado, luego esto va a ser igual al primer término al cuadrado, nos daría 4x cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo nos da 20x. Y más el segundo término al cuadrado pues es 25. Magnífico. Todo vamos a dejar en el lado derecho de la igualdad. Entonces, por el lado izquierdo nos queda 0, que va a ser igual a esto de aquí. Vamos a anotarlo tal cual como está. 4x cuadrado menos 20x más 25. Y esto le vamos a ir cambiando pues de signos. Primero vamos a hacer esta suma de aquí. X cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Y al pasar al otro lado nos queda como menos 2x cuadrado. Fenomenal. Por aquí este menos 2x va a quedar como más 2x y este 1 positivo queda como menos 1. Vamos a sumar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Tenemos 4x cuadrado por aquí menos 2x cuadrado por aquí. Eso nos da 2x al cuadrado. Muy bien. Ahora tenemos menos 20x por aquí y 2x positivo por aquí. Eso nos da un total de menos 18x. Y por aquí tenemos 25 y tenemos menos 1. Eso nos da 24. Muy bien. Fíjense que todo esto de aquí es divisible para 2, así que vamos a dividirlo entonces. Dividimos para 2 cada término, muy bien. 0 entre 2 pues es 0, igual a 2 entre 2 es 1, que nos da x al cuadrado. Entonces, por aquí vamos a tener 18 entre 2, nos queda 9x. Y por aquí 24 entre 2 es 12. Muy bien, tenemos una ecuación de segundo grado que vamos a utilizar la fórmula general para encontrar los dos valores que satisfacen esta ecuación. Entonces, tenemos x1,2 igual. Recuerden, la fórmula general es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Muy bien, todo esto de aquí sobre 2a.
Vamos ahora entonces a reemplazar datos. A, B y C los sacamos de aquí, ¿no? A es igual al término que acompaña a la x al cuadrado, 1. B es igual a menos 9, que es el término que tenemos aquí. Y C es el término independiente, que en este caso pues es 12 positivo. Reemplazamos estos valores acá entonces. X1,2 igual a menos B, pero B vale menos 9. Entonces lo ponemos entre paréntesis. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. Otra vez tenemos por aquí menos 9 al cuadrado. Menos 4A, A vale 1. Y por C, que C vale 12. Muy bien. Todo esto dentro de la raíz, ¿no? Y todo esto sobre 2A. Entonces 2 por A, pero A vale 1. Muy bien. Ahora vamos a trasladarnos aquí para continuar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que x1,2 es igual a menos por menos, que nos da más 9, más menos la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, que nos da 81. Muy bien. Y luego menos 4 por 12, que nos da 48. Magnífico. Tenemos por aquí todo esto sobre 2A. Y que era 1, ¿no? Entonces 2 por 1 pues es 2. Muy bien, tenemos entonces por aquí x1,2 va a ser igual a 9 más menos la raíz cuadrada. 81 menos 48 es 33. Todo esto sobre 2. Muy bien, entonces ya podemos encontrar las dos soluciones de aquí para nuestra ecuación cuadrática. La primera solución va a ser x1 igual a 9 y vamos a utilizar el más raíz cuadrada de 33. Todo esto sobre 2. Y ahora la solución número 2 va a ser igual a 9, esto igualito, ¿no? Pero con el signo negativo. 9 menos raíz cuadrada de 33, todo esto sobre 2. Muy bien. Las dos son soluciones para nuestra ecuación cuadrática de aquí, fíjense. Pero no son soluciones para nuestro ejercicio. Entonces, fíjense en esta solución, la solución número 2. La raíz cuadrada de 33 más o menos debe ser 5 punto algo, ¿no? Y si nosotros restamos 9 menos 5 punto algo, nos da 4 punto algo. Muy bien, y si ese 4 punto algo lo dividimos para 2, nos da 2 punto algo. Y fíjense que x no puede valer 2 punto algo, porque ¿cómo vamos a decir que esto mide 2 punto algo si simplemente el radio del círculo mide 2? Entonces esta solución no va. La solución para nuestro ejercicio es esta de aquí. X, es decir, el lado del cuadrado, mide esto. Muy bien, con esto ya podemos encontrar el área sombreada. Vamos a borrar todo esto de aquí y vamos a encontrar ya el área sombreada. Borramos entonces. Excelente, si te está gustando el video no olvides de suscribirte y darle un like. Excelente, ahora vamos a encontrar el área del triángulo. Señores, señoritas, el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Muy bien, entonces vamos a ver, tenemos el área del triángulo igual. ¿Quién es la base del triángulo? Es esto de aquí que mide x, entonces nos queda esto de aquí. 9 más raíz cuadrada de 33 sobre 2. Muy bien, base. Por altura, ¿quién es la altura? Es esto de aquí. Y esto de aquí medía x menos 1, por lo tanto es esto menos 1. Nos queda entonces 9 más raíz cuadrada de 33 sobre 2 menos 1, muy bien. Y todo esto, fíjense, es base por altura sobre 2. Muy bien, el área del triángulo entonces es igual. Vamos a ver, tenemos por aquí una propiedad distributiva. Vamos a multiplicar primero este término por este término. Numerador por numerador. Nos queda entonces 9 más raíz cuadrada de 33 y todo esto al cuadrado. En el denominador nos queda 2 por 2 que nos da 4. Luego multiplicamos este término por este término. Esto por menos 1 pues nos da menos esto. Entonces menos 9 más raíz cuadrada de 33 sobre 2. Fenomenal. Y todo esto habíamos dicho sobre 2. Muy bien, tenemos que el área del triángulo es igual a... Vamos a ver, por aquí tenemos un binomio al cuadrado que vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado es 81 más el doble producto del primero por el segundo, 18 raíz cuadrada de 33, y más el segundo término al cuadrado. Raíz cuadrada de 33 al cuadrado es 33. Todo esto dividido para 4, menos este término de aquí, 9 más raíz cuadrada de 33, todo esto sobre 2, y todo dividido para 2. Muy bien, borramos esto de aquí porque ya no nos sirve. Entonces tenemos que el área del triángulo es igual a ¿qué? A 81 más 33 que nos da 114. Vamos a ponerlo por aquí. 114 más 18 raíz cuadrada de 33 y todo esto sobre 4. Muy bien, menos 9 más raíz cuadrada de 33 y todo esto sobre 2. Y todo dividido para 2. Y fíjense que por aquí podemos sacar factor común el 2. Podemos decir entonces que esto es factor común 2. ¿Por qué multiplicamos para que nos dé 114? Por 57.
Y borramos esto, ¿y por qué multiplicamos para que nos dé 18? Pues por 9, 2 por 9 nos da 18. Sacando factor común podemos por aquí simplificar y nos queda una suma de fracciones homogéneas. Fíjense, tenemos mismo denominador. Tenemos que el área del triángulo va a ser igual a, por aquí tenemos pues el 2, vamos a tener el 2 sobre 57 más 9, 57 más 9 raíz cuadrada de 33 y le sumamos esto de aquí. Este menos afecta a todo lo que está en el numerador. Menos 9 y menos raíz cuadrada de 33. Muy bien, y todo esto recuerden que va dividido para 2, por este 2 de aquí, ¿no? Entonces, tenemos que el área sombreada, el área del triángulo, perdón, es igual. Por aquí tenemos que este 2 podemos multiplicarlo por este 2, entonces en el denominador ya sabemos que nos va a quedar 4. Y en el numerador, 57 menos 9 nos da 48. Muy bien, y luego tenemos 9 raíz cuadrada de 33 menos raíz cuadrada de 33 nos da 8 raíz cuadrada de 33. Magnífico, y por aquí podemos sacar factor común 4. El área del triángulo va a ser igual a 4 factor común. ¿Por quién multiplicamos para que nos dé 48? Pues por 12. Muy bien, y por aquí para que nos dé 8, pues por 2. Muy bien, raíz cuadrada de 33. Todo esto dividido para 4. Simplificando 4 con 4 hemos obtenido, señores y señoritas, que el área del triángulo sí es 12 más 2 raíz cuadrada de 33. ¿No les parece fenomenal? Muy bien, vamos a tener por aquí esto de aquí que es el área del triángulo y podemos borrarlo de más rápidamente para ya encontrar el área sombreada. Fenomenal, tenemos entonces que el área sombreada va a ser igual al área del triángulo menos el área del círculo. Y ya como tenemos el área del triángulo, pues ya sabemos que es 12 más 2 raíz cuadrada de 33 menos el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. ¿Y quién es el radio? Señores, señoritas, el radio es 2. Entonces nos queda 2 al cuadrado y sabemos entonces que esto de aquí es 4pi. Y señores y señoritas, esto de aquí ya es el área exacta de nuestra figura, es el área sombreada exacta. Y si nosotros metemos esto a la calculadora, vamos a obtener que el área sombreada de esta figura es aproximadamente 10,92 unidades cuadradas. Fenomenal. Nos veremos en otro ejercicio. Chau, chau.